Hola, soy Juan Pablo Montiel y en este video quiero compartirles algunas reflexiones sobre un auto de procesamiento de dos personas jurídicas que recientemente pronunció el juzgado en lo penal y criminal número 7 de la Argentina, en el juzgado del juez Casanelo, pero también quiero detenerme a analizar la sentencia de Cámara que confirma este auto. Me parece muy importante compartir este análisis, sobre todo porque creo que es un auto que va a tener impacto en la práctica tribunalicia, pero también de la consultoría del compliance, pero al mismo tiempo creo que va a merecer o va a valer la pena analizar este auto también en el marco de la discusión académica. ¿De qué se trata este caso? ¿Cuáles son los hechos que encontramos en este auto? Básicamente nos encontramos con un caso de fraude en la administración pública, donde se ve involucrada la Dirección de Vialidad Nacional, y también dos empresas o otros grupos de empresas que aparecen ahí, pero bueno, básicamente lo que se trata es en el marco de una obra que se estaba haciendo en la Ruta 19, se ve construir un terraplén que en realidad era mucho más corto, mucho menor de lo que se había presupuestado, y en esa diferencia se había dado el fraude. Este es el caso, para que ustedes tengan ese caso, Mardiza Fernando, ¿sí? Bien, quiero destacar aquí los aspectos positivos y los aspectos negativos que podemos hacer de esta sentencia. Son dos las cuestiones muy positivas que creo que vale la pena mencionar y destacar de esta sentencia. La primera, que es una cuestión que para muchos puede ser menor, pero para mí no lo es, y es que el juzgado se haya animado a procesar personas jurídicas, ¿sí? Nosotros recordemos que tenemos solamente un único antecedente, que se trata de una sentencia de fondo en la cual se analizó precisamente la responsabilidad penal de una persona jurídica por hechos de corrupción. Ese caso es Troy Project, que se tramitó en la justicia mendocina, pero que acabó con una absolución, ¿sí? Y más allá de esto no teníamos antecedentes, de modo que al tratarse también la responsabilidad penal de una institución novedosa que requiere un razonamiento diferente por parte de los jueces, naturalmente las posibilidades de equivocarse y de cometer errores técnicos son muy altas. Y pese a eso, el juzgado se animó a dictar este auto de procesamiento. Y creo que es muy meritorio y hay que destacar esta actitud que asumió el juzgado en esta situación. La segunda cuestión positiva que creo que vale la pena destacar tiene que ver con cómo se introduce la discusión y el análisis del fenómeno de los programas de integridad, del fenómeno del compliance en esta decisión judicial. Lo hace sobre todo, y esto lo voy a criticar después, para fundamentar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y empieza a analizar todos los defectos que tenía ese programa de integridad. Y lo hace, desde mi punto de vista, de una manera acertada. ¿Por qué? Porque no se limita a analizar si estaban o no presentes estos elementos obligatorios que requiere el artículo 23 de la ley 27.401, sino lo que hace es ir más allá de esto. Es decir, bueno, está la parte formal, pero veamos cómo funciona el programa de compliance. Y lo que empieza a demostrar lo que empieza a demostrarse en esta resolución es que se trataba de un programa de compliance que era puramente de papel. Que sí, que tenía todas las políticas, había un oficial de cumplimiento, etcétera, etcétera, pero en realidad no se cumplía nada. Era algo que está simplemente en los papeles y, de verdad, todas las normas, todos los procedimientos que están ahí establecidos no se ven cumplidos, se los habían saltado a todos, de tal manera que esto mostraba los errores que hubo en el diseño y los errores que hubo en la implementación de ese programa de integridad. Creo que esto es muy positivo porque nos aleja del checklist o del cumplimiento puramente formal y nos mete en lo que es realmente importante, y es ver si ese programa de compliance verdaderamente está funcionando en la práctica, ¿sí? Ahora sí me meto en la parte, y por eso dejé al último, la parte de los problemas que sí le veo a la sentencia, ¿sí? Veo que aquí se comete un error grave y que tiene que ver con introducir la discusión o el análisis del defecto de organización, de las fallas del programa de integridad, para fundamentar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y esto está mal en el marco, al menos, de la ley 27.401. Sobre este punto quiero hacer una muy breve introducción, y es, ustedes saben muy bien que existen dos grandes modelos que tratan de explicar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Uno es el modelo del picarial o el modelo de la heteroresponsabilidad, donde se transfiere la responsabilidad de la persona física a la persona jurídica, y luego tenemos el modelo de autorresponsabilidad, donde no consideramos a la persona física, sino solamente consideramos qué condiciones se dan en la actuación de la persona jurídica en sí misma que hacen delictivo su comportamiento, ¿sí? Bien, pero acá hay una cuestión importante. Las legislaciones no siempre, las legislaciones adoptan un determinado modelo o adoptan un modelo mixto, que es lo que ha terminado sucedido en la mayoría de las legislaciones comparadas. Y cuando sucede esto tenemos que distinguir dos cosas. Una cosa es el modelo
que yo prefiero como intérprete de la ley, como jurista, juez, fiscal, lo que sea, y otra cosa es el modelo que adoptó la ley. Porque cuando se trata de un juez que va a aplicar la ley, lo que tiene que hacer el juez es aplicar la ley de acuerdo al modelo que la ley ha reconocido. Y digo esto ¿por qué? Porque la ley 27.401 adopta un modelo a la hora de fundamentar la responsabilidad penal de persona jurídica, de explicar la existencia de un delito, se queda pura y exclusivamente con un modelo heteroresponsabilidad, con un modelo vicarial. Y esto aparece tanto, se desprende del tenor literal de la ley, como de la propia discusión parlamentaria cuando se aprobó esta ley. De modo que es un modelo claramente de heteroresponsabilidad. Entonces, no sirve de nada en ese marco analizar la cuestión del déficit de organización o de los problemas del programa de compliance. Tendría que analizarse solamente si hubo representación, si hubo beneficio o si digamos, tuvo algún tipo de interés la persona jurídica en ese hecho. Nada más. Eso aparece en la sentencia. Pero el error en la sentencia es poner todo el foco en la fundamentación de la responsabilidad penal en los defectos del programa de integridad. Porque esa cuestión solamente es relevante para analizar la eximente de responsabilidad penal o la individualización de la pena, tanto en el marco del artículo 8 y 9 de la ley. No a la hora de analizar los presupuestos del artículo 2, que son los que sí nos dicen cuando hay un delito por parte de la persona jurídica. Simplemente esto quería compartir, espero que sea de utilidad y les dejo un fuerte abrazo. Hasta luego.